Bien, pues empezamos con nuestra segunda clase de Irlanda. Ujú. Donde vamos hoy a centrarnos en la entrada del cristianismo a Irlanda. Y dentro de esta entrada del cristianismo a Irlanda, algo muy interesante. Irlanda reevangeliza Europa. ¿No? Habíamos dicho que, bueno, pues curiosamente, es un dato curioso, ¿no? Como Irlanda queda fuera del Imperio Romano y el hecho de que quede fuera del Imperio Romano, habíamos dicho, a veces algo interesante de la historia es lo que no sucedió. ¿No? Y el hecho de que Irlanda nunca haya sido conquistada por el Imperio Romano, hizo que se desarrollara completamente aparte, con una cultura mucho más propia, con un sistema muy diferente, que en Irlanda no se desarrollaran ciudades como en Europa, pero también hizo que pues no hubiera una caída del Imperio Romano en Irlanda, como claramente pues la hubo en Europa, ¿verdad? Y el hecho de que no haya una caída del Imperio Romano y de que Irlanda se haya desarrollado aparte y demás, hace que el cristianismo entre tardíamente a Irlanda. Sin embargo, esa entrada tardía del cristianismo hace que sea Irlanda quien rescate gran parte de la cultura europea y quien reevangelice en su momento muchos sectores de Europa. Eso vamos a empezar a analizar el día de hoy, ¿no? Como este hecho de que Irlanda se desarrollara de una manera aislada, en una isla lejana, donde a los romanos jamás les interesó llegar, pues luego generó esta situación muy interesante en la evangelización y en la reevangelización europea. ¿Sí? Entonces, pues vámonos arrancando. Mejor, todavía no del todo, pero ya bastante. Y por supuesto, bueno, pues el primer punto interesante en todo esto es obviamente la llegada de el cristianismo a Irlanda, ¿no? Que decíamos, desde luego, el cristianismo llega tardío a Irlanda, ¿no? En Europa el cristianismo se desarrolló en y gracias a el Imperio Romano, ¿no? Lo que hemos estudiado antes de Europa, pues es muy claro, y del Imperio Romano, pues es muy claro, ¿no? Roma primero es perseguidor del cristianismo, pero después el cristianismo entra de lleno a Roma y finalmente el cristianismo termina por convertirse en religión obligatoria en Roma. Pero esto es muy interesante porque entonces, claro, en toda la Europa romana, el cristianismo tiene una característica muy importante. Depende plenamente del Estado. De hecho, cuando el cristianismo toma fuerza y se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, pues el Papa incluso se llega a volver en una especie de suplente del emperador, ¿no? Papa y emperador trabajan de la mano y en ocasiones el Papa puede fungir un poco como emperador. Entonces tienen una relación directa, trabajan juntos y pues toda la infraestructura eclesiástica, de hecho, la infraestructura eclesiástica tal como sigue existiendo hoy, está plenamente basada en la estructura del Imperio Romano, ¿no? Este, y funciona por las ciudades romanas, por las autoridades romanas y con el estilo romano. Cuando viene la caída de Roma, obviamente también hay una crisis en el cristianismo y en el conocimiento europeo, ¿no? Y pues en Irlanda, lo que sucede es, en este momento en Irlanda no ha llegado el cristianismo. En Irlanda el cristianismo va a llegar un poquito después. Y además va a llegar a través de un esclavo, no va a llegar a través de la autoridad
romana, ni mucho menos. Va a llegar a través de un ex esclavo. Ahorita vamos a analizar la historia de este personaje que es San Patricio, ¿no? Pues este personaje va a empezar a hacer una interpretación muy interesante del cristianismo. Ojo, sin romper con los dogmas del cristianismo. Esto es muy importante porque en Europa incluso se va a dar una pugna muy fuerte entre diversos estilos del cristianismo, entre ellos el arrianismo, ¿no? Y estos estilos de cristianismo van a ser considerados herejías, pero bueno, primero van a entrar en guerra y en conflicto y vamos a tener una situación muy complicada en muchas regiones de lo que fue el Imperio Romano, en muchas regiones europeas, y estas ideologías finalmente van a ser consideradas como herejía. En Irlanda, el cristianismo se adapta al estilo irlandés, pero sin romper nunca con los dogmas. Por ende, no nace ningún tipo de herejía. Y nace un cristianismo que después va a ser reimportado a Europa, ¿no? Y todo esto, bueno, obviamente no todo esto por San Patricio, ¿verdad? San Patricio es la figura, este, que ejemplifica plenamente lo que es el cristianismo irlandés. Por supuesto, no es el único evangelizador de Irlanda, sería imposible, ¿verdad? Pero representa muy claramente lo que es este estilo del cristianismo irlandés y cómo llega el cristianismo a Irlanda. Entonces, vámonos un poquito más de lleno. Ujú. Entonces, estamos en el siglo V. ¿Sí? No hay ciudades, no hay un estado central, no hay escritura. Irlanda básicamente sigue llena de tribus locales, lo que implica que hay muchísimos reyes, ¿no? Cada tribu tiene a su propio rey, que hay clanes familiares, que están los druidas. Acuérdense de los druidas, los maestros del conocimiento, figuras poderosísimas en la cultura celta, y desde luego, principalmente el mundo en Irlanda se mueve a través de la tradición oral. Toda la cultura, todo el conocimiento, la historia irlandesa la manejan precisamente estos personajes que son los druidas, y la manejan precisamente a partir de la tradición oral, ¿no? Habíamos comentado la vez pasada, para ser druida pues llevaban hasta 20 años de preparación. Por supuesto, era mucho más fácil ser guerrero, ¿verdad? Hasta 20 años de preparación, memorizando, aprendiendo, entendiendo y demás, pero eran figuras de un poder muy interesante. Incluso los druidas no gobernaban, pero los druidas decían que el rey podía gobernar. Entonces, pues tenían un poder gigantesco, ¿no? A la par o incluso, pues depende el caso, por encima de el rey. Entonces, eso es Irlanda, ¿no? Europa, por el contrario, se civilizó a través del Imperio Romano y ya se volvió, existieron las grandes ciudades en Europa, ciudades romanas, todas ellas, desde luego, ¿no? El cristianismo se desarrolló a partir de este sistema, hubo un gobierno centralizado, hay escritura, hay alfabetismo. La población romana aprende a leer y a escribir, y todo esto cae con el Imperio Romano. En Irlanda todavía ni siquiera existe, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos, el Imperio Romano nunca llegó. No llegó el Imperio Romano, no hay latinización, no hay ciudades, no hay cristianismo temprano. Irlanda está fuera del mundo romano, pero curiosamente no quedará fuera de la historia europea, ¿no? Era la isla del fin del mundo, la isla a la que a los romanos no les interesó ir. Y de repente se va a convertir en un centro importantísimo del cristianismo y de la cultura europea. Y desde luego aquí aparece una figura
indispensable para comprender toda esta cultura irlandesa y su relación con Europa, que es pues nada más ni nada menos que San Patricio, ¿no? San Patricio que se sigue considerando, por supuesto, el santo patrono de Irlanda, pero vamos, no solamente es el santo patrono de Irlanda, ¿verdad? San Patricio además se celebra en el mundo entero. Y por supuesto, las comunidades irlandesas lo celebran en el mundo entero, ¿no? Este, entonces, pues incluso San Patricio se convirtió en todo un símbolo de lo que significa ser irlandés, ¿no? Y hoy en la fiesta de San Patricio se usan todas estas figuras que representan lo que es Irlanda, aunque la fiesta pues ya no tenga nada de religiosa necesariamente, ¿verdad? Pues se celebra con desfiles, con cerveza, con carnavales, con un pachangón loco, ¿verdad? Pero trae toda esta simbología y representa a partir del día de San Patricio gran parte de lo que significa ser irlandés. Ahora, San Patricio no nació en Irlanda, nació en Escocia. Nació en el año 387. Y eso sí, falleció en Irlanda. Falleció en Irlanda el 17 de marzo del año 493. Y por eso el 17 de marzo es el día de la fiesta de San Patricio, ¿no? Y por eso el 17 de marzo personas alrededor del mundo lo conmemoran con, como dijimos, pues todo tipo de desfiles y otro tipo de tradiciones. Y sobre todo las comunidades irlandesas usan ese día para darse a notar, ¿no? Para decir, pues aquí también está Irlanda, ¿no? Aquí también hay una comunidad irlandesa importante. En Nueva York se celebra con todo, pero lo celebran principalmente los irlandeses. A los 16 años, mientras vivía con sus padres, obviamente, San Patricio es secuestrado y vendido como esclavo en Irlanda. Ahí, vendido como esclavo, pasará 6 años como pastor y durante esos 6 años se vuelve con gran fervor hacia su fe cristiana. Durante su vida como esclavo, se dedicó a pastorear ovejas, fue obligado a vivir en aislamiento total, supo lo que era el hambre y el frío, ¿no? Entonces, claro, se vuelca a su fe. No es un santo en ese momento, es un adolescente asustado y pues donde encuentra refugio inmediato ante toda esta pues situación compleja y complicada, ¿verdad? Pues es en su fe cristiana, ¿no? Y por eso San Patricio se vuelca a su fe. Pero esto es muy importante porque a partir de aquí empezará a desarrollar un gran fervor cristiano y a partir de aquí, desde luego, terminará por convertirse en el más grande evangelizador de Irlanda, ¿no? Y no solamente en el más grande evangelizador de Irlanda, sino además, pues, en santo. Curioso, la vida de San Patricio, según el propio San Patricio lo va narrando en sus escritos, que solo son dos que ahorita vamos a ver, pero gran parte de la vida de San Patricio tiene una relación directa con sueños, ¿no? Un día soñó que el barco en el que iba a escapar estaba listo. Y entonces, como soñó que el barco en el que iba a escapar estaba listo, pues decidió fugarse y efectivamente logra llegar a puerto y efectivamente logra regresar a Escocia. Logra regresar a Escocia, donde se reúne nuevamente con su familia, ¿no? Y bueno, pues habrá eh, gran fiesta y gran celebración al respecto. Decía, se conocen dos obras breves de su autoría. Una se llama Confesio, una autobiografía espiritual,
y otra es una carta a Coroticus, en donde denuncia principalmente el maltrato británico a los cristianos irlandeses. Es precisamente en este primer escrito, en el de Confesio, donde relata estos sueños, ¿no? Y pues curiosamente es en otro sueño, ¿no? En la que un personaje de nombre Victoricus le entrega una carta titulada La voz de los irlandeses y ahí le parece oír que le suplican que camine otra vez entre ellos. Y entonces a partir de aquí, San Patricio decide regresar a Irlanda. ¿No? Ya no regresará a Irlanda como esclavo, desde luego, regresará a Irlanda siendo libre, ¿no? Pero pues regresará a Irlanda como evangelizador. A partir de este momento, San Patricio decide que su misión es llevar la fe cristiana a Irlanda. Y entonces a partir de ahí se dedicará a peregrinar por Irlanda. Viajó por todas partes, bautizando y confirmando totalmente confiado en Dios, ¿no? Este, hasta convertirse en el evangelizador de la Irlanda pagana, por supuesto, ¿no? Una de las características muy importantes de San Patricio, que luego será una característica muy importante precisamente de los monjes irlandeses, pues es esta idea de peregrinar por Cristo, ¿no? Para San Patricio, su misión es llevar la fe a Irlanda. Su misión es darles la fe a los irlandeses, pero por supuesto este darles la fe a los irlandeses pues implica recorrer, caminar, moverse alrededor de Irlanda. Y esta misma ideología será después recogida por los monjes irlandeses que empezarán a viajar a Escocia, a Francia, a Italia, para llevar la palabra de Dios, para llevar la evangelización a todos estos lugares. Claro está, no fue el primero. Ya había cristianos en Irlanda, ya había misiones anteriores, poco exitosas, pero ya había movimiento, ¿no? Por supuesto, Irlanda no se convirtió de golpe, fue un proceso de muchas décadas, lento, desigual e incompleto. ¿Mm? No fue un milagro instantáneo, no desaparecieron los druidas, no se borró la cultura celta. Y de hecho, algo muy interesante es precisamente que San Patricio toma muchos conceptos de la cultura celta, muchos símbolos de la cultura celta, para evangelizar en Irlanda. Y entonces, por eso en Irlanda el cristianismo va a tomar muchas partes importantes de esta simbología celta, y muchos de estos símbolos los vamos a ver aparecer en Escocia, en Inglaterra, ¿ah? E incluso en algunos lugares de Francia y de Italia. Básicamente, ¿qué pasa? Pues que San Patricio entendió cómo funcionaba Irlanda. Entonces, no atacó la estructura tribal de Irlanda. Lo que hizo San Patricio fue convertir líderes, arrastrar comunidades completas, ¿no? San Patricio entiende algo muy claro: convertir desde arriba. ¿No? Entonces empieza por convertir líderes importantes, por convertir a los jefes tribales, por convertir a los reyes de las diferentes tribus irlandesas, ¿no? Continúa por no destruir símbolos, sino utilizar los mismos símbolos para poder explicar el cristianismo en términos mucho más comprensibles para los irlandeses, ¿no? Y por eso, pues es la evangelización más exitosa
dentro de Irlanda. Por ejemplo, una de las leyendas más populares relata que San Patricio utilizó el trébol de tres hojas para explicar el concepto de la Santísima Trinidad. Y esto hace que el trébol se convierta en uno de los símbolos irlandeses, es la flor nacional de Irlanda, y por eso el día de San Patricio todo el mundo sale a la calle con tréboles en las solapas, y por eso el trébol es un símbolo, es un símbolo de Irlanda, ¿no? Ya era un símbolo celta, obviamente, y lo que hace hábilmente San Patricio es utilizar el mismo símbolo para explicar la Santísima Trinidad. Entonces este personaje que convirtió Irlanda, pues no llegó con ejércitos, no llegó con poder, no llegó con autoridad, ¿no? Realmente llegó con una historia personal de dolor, entendió la isla mejor que nadie y se convirtió en un peregrino que tuvo esta capacidad de ir evangelizando, y desde luego esta inteligencia de de evangelizar siempre desde arriba. ¿No? Entonces, claro está, evangelizar a un jefe tribal, pues implica evangelizar a una tribu completa, ¿no? ¿Mm? Y de esta manera, el cristianismo llega de Escocia a Irlanda. De hecho, otra vez, dato curioso, interesante, llega de una región que está fuera del Imperio Romano a otra región que está fuera del Imperio Romano. Escocia tampoco formó parte del Imperio Romano, ¿no? Si se acuerdan, pues está el muro de Adriano, ¿no? Donde claramente Adriano dice, hasta aquí va a crecer Roma, no tiene caso que Roma crezca más. Entonces, por decisión de Adriano, Roma ya no siguió creciendo hacia el norte de Gran Bretaña, y por ende los irlandeses quedaron fuera del Imperio Romano, ¿no? Y en Irlanda también, en Escocia, perdón, en Escocia también claramente la cultura celta domina durante muchísimo tiempo, ¿no? Y también Escocia, igual que Irlanda, no tiene el desarrollo romano, ¿no? Este, entonces, pues, este es el tipo de cristianismo que va proliferando en Irlanda. Entonces, básicamente lo que nos vamos encontrando es, pues Irlanda nunca fue romanizada, no fue conquistada militarmente, fue transformada desde adentro, ¿no? Y empieza, pues, a partir de un personaje profundamente humano que es San Patricio, que es, pues, un esclavo que decide regresar y que decide empezar a tomar esta misión de evangelización a los irlandeses. Irlanda, pues es una isla profundamente pagana, desde luego, ¿no? Y pues la chamba de San Patricio va a ser llevar esta conversión a Irlanda. Lo interesante es que el cristianismo en Irlanda no va a destruir lo anterior. Lo que va a hacer el cristianismo en Irlanda es absorber. ¿No? En donde el cristianismo llegó a partir de la autoridad, pues claro, el cristianismo llegó con ruptura, ¿no? Llegó el punto en el que la autoridad romana prohibió las religiones paganas, llegó el punto en el que la autoridad romana impuso el cristianismo como religión obligatoria dentro de sus fronteras, ¿no? Y pues en general en el Imperio Romano, y después en la Edad Media otra vez vamos a ver las persecuciones contra el paganismo y contra las herejías. Entonces en Europa el cristianismo entró a partir de imposición, desde luego, ¿no? Este, Ujú. En Irlanda no. Y como en Irlanda no entra a partir de una imposición, pues entonces no rompe con lo anterior, sino que lo que hace es absorber y, ¿cómo se dice?
se me fue la palabra, pero absorber y fusionar, ¿no? Tomar lo que puede ser útil y de esta manera fusionar. Entonces, en el mundo romano, el cristianismo reemplazó estructuras, anteriores. En Irlanda, no, en Irlanda el cristianismo se montó sobre lo que ya existía. No fue una guerra, fue una negociación cultural. Esta es la gran habilidad de San Patricio y la gran habilidad de los monjes irlandeses, ¿sí? Em, para lograr este tipo de conversión, por supuesto, primero hay que aprender plenamente la cultura del pueblo al que se quiere evangelizar, ¿no? Lo que hizo San Patricio y lo que hicieron los monjes en Irlanda, y es un poquito lo mismo que hicieron los monjes en México, aunque muchos nos quieran decir que llegaron con la espada y estas, ¿no? Mucho también lo que hicieron los monjes en México es entender netamente al pueblo al que querían evangelizar, entender su lengua, entender sus costumbres, entender sus tradiciones y a partir de sus costumbres y de sus tradiciones ir introduciendo el, el, el concepto cristiano, ¿no? Y esto, por supuesto, crea un cristianismo con algunas costumbres especiales que no van en contra de los dogmas, porque entonces hubieran sido considerados herejías y hubiera sido una problemática, ¿no? Pero que toman elementos de las fiestas, elementos de los símbolos de cada región, de cada lugar, y hacen un sincretismo, esa era la palabra que estaba yo buscando hace rato, ¿no? Y hacen un sincretismo, un cristianismo que toma símbolos, que toma ideas, que toma conceptos y que se puede adaptar a la ideología de este pueblo. Por eso no es una imposición, por eso es toda una negociación cultural en donde pues se tiene que ir enseñando a partir de lo que se conoce. La Irlanda del siglo V, del siglo VI, es profundamente celta, ¿no? No hubo imperio, no hubo capitales, no hubo escritura, ¿no? Había jerarquías muy claras, había normas sociales perfectamente establecido, no había un estado, pero sí había un sistema muy claro, ¿no? Esta idea de que los pueblos que no sabían escribir vivían en la barbarie, pues también es un poco absurda, ¿no? No tenían escritura, pero eso no quiere decir que no tengan normas sociales, estructuras, jerarquías perfectamente establecidas. O sea, nada más no las escriben, las comparten a partir de tradición oral, pero ahí están. Y Irlanda era un pueblo netamente jerarquizado, con tradiciones, específicas, ¿no? Perfectamente bien llevados, aunque sí vivió en la prehistoria, puesto que no conoció la escritura, y lo que divide la historia de la prehistoria es la escritura, ¿no? No lo divide el desarrollo de ninguna otra cosa, lo que lo divide plenamente es la escritura. Entonces, ya dijimos, estaban los druidas controlaban la religión, la justicia y el gobierno, ¿no? Habíamos comentado, no gobernaban directamente, pero ellos decían que el rey puede gobernar. Y ellos decían, si el rey puede gobernar, entonces, por supuesto, eran figuras de grandísimo poder. Y no hay una separación clara entre el mundo humano y el mundo espiritual, no hay una tradición clara entre la mitología y la historia, ¿no? Para ellos, pues todo esto se confunde y se narra a partir de la historia de Irlanda, la historia antigua de Irlanda, pues vimos cómo se narra a partir de estas mitologías, de estos mitos fundacionales, ¿no? Es una historia mucho más simbólica que realista, que histórica, ¿no? Y pues todo está ahí conectado, ¿no? Bosques, ríos, animales, ciclos naturales, ¿no? El mundo no se explica, se experimenta. El celta vive íntimamente relacionado con con la naturaleza, ¿no? No era una civilización débil, era una civilización profundamente
compleja y desde luego no era una civilización fácilmente conquistable y eso también lo vamos a ver cuando se intente conquistar Irlanda, que pues no, los celtas no son un pueblo fácilmente conquistable, desde luego, ¿no? Entonces, la pregunta no es cómo se impuso el cristianismo, en realidad la pregunta es cómo el cristianismo logró entrar a una cultura tan sólida sin romperla, ¿no? Ese es el secreto de los monjes irlandeses, ¿no? No impusieron, simplemente entraron. ¿No? Fueron tomando las ideologías. Si alguien hubiera intentado imponer el cristianismo por la fuerza, hubiera sido muy difícil. Los druidas eran figuras que representaban el conocimiento, que tenían muchísimo poder. El hecho de que Irlanda no sea una tierra unida haría terriblemente difícil la conquista armada y la imposición armada, ¿no? Había tenido que destruir toda la autoridad de los druidas, la estructura tribal, y el resultado hubiera sido seguramente de mucha resistencia, rechazo y violencia, pero eso no pasó, porque la estrategia de San Patricio es entender antes que cambiar. No impone, adapta, no elimina lo celta, lo reinterpreta. Entonces, pues los lugares sagrados seguirán siendo sagrados, nada más que, pues ahora serán cristianos. ¿No? Para los celtas, la naturaleza en sí es, es sagrada, ¿no? Para los celtas, los bosques son sagrados, los ríos son sagrados, pero además dentro de los bosques y dentro de la naturaleza hay lugares especiales que se les da una sacralidad diferente, ¿no? Este, pues lo que va a hacer el cristianismo finalmente en Irlanda es decir, pues claro que la naturaleza es sagrada, es la creación divina, es la creación de Dios, entonces por supuesto que la creación de Dios es lógicamente sagrada. Y claro que en los bosques existen estos lugares especiales en donde se pueden poner altares, ¿no? No para los dioses, para Dios. ¿Mm? Y entonces, pues lo que harán será ir poniendo esta simbología cristiana dentro de estos lugares sagrados que entonces siguen siendo sagrados, pero va poco a poco cambiando su significado, ¿no? En los mismos simbolismos celtas son incorporados al crucifijo en forma de decoración, ¿no? Y muchos simbolismos celtas son transformados en símbolos del cristianismo. Convierte líderes, arrastra comunidades, no predica individuo por individuo, va directo a reyes, jefes de clanes y entonces va logrando este sistema de conversión en bloque, ¿no? Sí, entonces, pues el famoso trébol, la tradición usada para explicar la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres en uno, pues el trébol de tres hojas, se convierte dentro de los conceptos celtas, se convierte en simbología cristiana. Y entonces un símbolo que era ya profundamente celta, utilizado como la representación de la Santísima Trinidad, puede ser perfectamente aunado a un crucifijo o puede aparecer sin ninguna problemática en una en una iglesia cristiana, sin que esto genere un rompimiento con la tradición romana, sin que esto sea considerado como herejía en ningún momento, ¿no? No hay una prueba sólida de que precisamente haya sido el trébol la explicación, pero finalmente, o sea, precisamente haya sido San Patricio el que tomó el trébol y explicó. O sea, esto, acuérdense que pues todo se mezcla un poquito con el mito, y los santos también son seres que tienen mucha mitología
mitología a su alrededor, pero sí es claro que el trébol se convierte en este símbolo en la tradición celta. Entonces, pues claramente lo que vemos es lo que sí vemos claramente, aunque no tengamos la prueba precisa de que fue San Patricio el que tomó el trébol y explicó a partir del trébol la Santísima Trinidad, pero lo que sí tenemos clarísimo es cómo este símbolo, que es profundamente celta, se vuelve profundamente cristiano al darle una interpretación diferente. Entonces, lo que sí tenemos muy claro es este cristianismo explicado en el lenguaje y en la simbología de los celtas. Así no se elimina la tradición, se canaliza. Y no se cambia la forma de pensar, se cambia el contenido. Y Irlanda no vive ni persecuciones, ni destrucción de templos, ni una imposición de la fe. Irlanda se va convenciendo a partir de la prédica, ¿no? Una fusión cultural, cristianismo con símbolos celtas, monjes que siguen la tradición oral, Biblia más naturaleza sagrado, y entonces pues el resultado es un cristianismo único en Europa, ¿no? Irlanda no cambia de religión, cambia la forma de ver el mundo y no deja de lado la tradición y el estilo irlandés. Esta es la cruz típica celta, ¿no? Entonces no hay una imposición violenta, no hay un borrón cultural, hay una inteligencia, adaptación y estrategia. Y eso explica cómo el cristianismo en Irlanda pues no destruye la identidad irlandesa, sino que por el contrario refuerza la, la, la identidad irlandesa, ¿no? Y la refuerza tanto que el choque más grave entre irlandeses e ingleses es la religión, ¿no? Este, precisamente porque los irlandeses consideran a la iglesia anglicana una herejía, una imposición de los ingleses, y ellos tienen muy claro que lo que los diferencia más claramente de los ingleses es su religión, ¿no? Esto nos lleva a el nacimiento de los monasterios, importantísimo en Irlanda. ¿No? En Irlanda el monasterio va a ser un símbolo de civilización y de cultura. Al no existir ciudades en Irlanda, pues el monasterio es el sustituto más cercano a una ciudad. Y claro, estos monasterios fueron llevados por los monjes, ¿no? Otra vez, la tradición del monasterio no nace en Irlanda, pero toma una característica muy especial en Irlanda, ¿no? Y toma una forma y un poder muy especial en Irlanda, ¿sí? Mientras en Europa las viejas ciudades romanas se caen, Irlanda empieza a levantar otros centros, ¿no? Este, basados en la fe, basados en el poder, desde luego, y estos centros son los monasterios. Los monasterios se van a convertir en una unión importantísima para los irlandeses. ¿Sí? Y se van a volver un símbolo de poder importantísimo en Irlanda, aunque no es que el monasterio haya nacido en Irlanda, desde luego, ¿no? Ujú. Siglo V, pues ¿qué tenemos? Tenemos una crisis interna del Imperio Romano de Occidente, corrupción, presiones militares y en el año 476 la caída del imperio, ¿no? La caída formal, la época en la que dicen este año lo consideramos la caída, en realidad lo que cayó en el año 476 fue el último emperador que estaba en Occidente, que dato curioso se llamaba Rómulo, y que tuvo que huir de Roma y se fue a Constantinopla.
Ujú. Pero esto simboliza ya en definitiva el final de cualquier tipo de dominio de la cultura romana sobre Occidente, ¿no? Aunque en realidad para este momento, seamos netos, el emperador prácticamente nada más gobernaba en Italia. ¿Sí? Si no es que nada más en la ciudad de Roma, porque ya por todos lados en Europa habían penetrado los pueblos bárbaros y pues había habido un cambio radical en toda la estructura, el poder central no existía, ahí estaba el emperador, pero no tenía ningún poder real, ¿no? Entonces lo único que sucedió en Corrupción 76 es que finalmente tuvo que huir y se tuvo que ir a refugiar a Constantinopla, pero ya desde antes, pues no tenía ningún poder real. Entonces, ¿qué cae en realidad? Pues cae la administración, cae el comercio, cae la infraestructura y cae la seguridad que representaba el imperio romano, ¿no? Llegan los pueblos bárbaros y no destruyen, ocupan. ¿No? Van ocupando visigodos, debería de decir ahí, maldito corrector ortográfico, y van ocupando las regiones, ¿no? Y llegan los visigodos, los ostrogodos, los germanos, los francos, los vándalos, y se van acomodando en las diferentes regiones europeas, ¿no? Y claro, en nuestro concepto histórico, siempre un tanto mal entendido, porque nos dicen, ah, claro, los visigodos se quedaron en España, ¿yo? Y entonces nos imaginamos, ah, bueno, pues ya nació España, ¿no? Porque ya llegaron los visigodos, se quedaron en España y ya nació España, ¿no? Y los lombardos se quedaron en Italia y pues ya nació Italia, ¿no? Porque ya llegaron los lombardos, se quedaron en Italia. Y los francos, se quedaron en Francia, pues eso nos queda clarísimo, pues ya nació Francia, ¿no? Porque ya llegaron los francos. Por supuesto que no. ¿No? Estos pueblos se van integrando, van peleando continuamente entre ellos. Sí, llegan los francos y principalmente se quedan en Francia, pero los francos no tienen un rey. Los francos, los pueblos bárbaros, todos ellos se manejan igual a partir de estructuras tribales. Y entonces, pues estas tribus serán francos, pero estarán peleando entre sí en el territorio francés, ¿no? Serán visigodos, pero estarán peleando entre ellos en el territorio español. Y sí, poquito a poco, por supuesto, irán generando reinos e irán generando la geografía europea que finalmente conocemos nosotros. Pero la realidad es que, pues, esta caída lo que genera es ciudades despobladas, rutas inseguras, una enorme fragmentación política, y con esto vienen los procesos de desalfabetización de la sociedad. ¿Mm? Em, Prácticamente las ciudades desaparecen y se regresa al campo. Prácticamente toda la estructura, el dinero prácticamente desaparece, de hecho, pues se regresa al trueque, y durante una parte importante de la Baja Edad Media, pues se va estructurando este sistema que conocemos como feudalismo, ¿no? Y una característica del sistema feudal es que se mueve a partir de sistemas de trueque. El noble, dueño de la tierra, permite a los campesinos cultivar en su tierra y les cobra, pero les cobra en cultivos o les cobra en servicios, ¿no? En Roma existía plenamente el dinero, pero esto pues prácticamente desapareció. Conforme la sociedad se vuelve hacia el campo, pues leer se vuelve algo completamente secundario. Las bibliotecas se van quedando abandonadas y entonces lo que se vive claramente es un proceso de desalfabetización. Leer se vuelve extraño. Gente que sepa leer y escribir, pues, ¿como para qué? ¿No? De entrada, ¿como para qué? El cristianismo claramente sobrevive. No es que haya desaparecido el cristianismo, pero claramente se debilita y claramente entra en un proceso de mucha confusión. ¿Sí? El Imperio Romano, pues es muy claro, ¿no? Iglesias aunadas a las ciudades, bibliotecas, organización romana, y toda esa estructura se pierde con la caída del imperio. ¿No? Los pueblos bárbaros, desde inicios del siglo IV, habían
eh, habían crecido en el arrianismo. Se había intentado evangelizar a los pueblos bárbaros, ¿no? Pero esto genera un estilo diferente de cristianismo que se llama arrianismo. Se llama arrianismo porque se le imputa principalmente a un personaje que es Arrio, ¿no? Y entonces, pues de ahí se llama arrianismo. Y resumiendo abruptamente, desde luego, ¿no? El arrianismo identifica a Cristo como una creación divina, ¿sí? O sea, el Padre creó al Hijo. Entonces, digamos que hay una relación de inferioridad de Cristo a Dios Padre. Y esto, por supuesto, rompe absolutamente con la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Mm? Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, no fue creado. Este, entonces, la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo y obviamente no hay una jerarquía dentro de la Santísima Trinidad y no hay una creación dentro de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, este arrianismo, resultado inmediato, división religiosa dentro de Europa, y esta división religiosa lógicamente trae una serie de tensiones políticas, sociales y religiosas, ¿no? ¿Mm? Eh, Decimos también, los francos llegaron a Francia y los vándalos llegaron al norte de África y los lombardos llegaron a Italia y los visigodos llegaron a España. ¿Y qué pasó con los romanos? Porque el Imperio Romano estaba poblado, ¿no? Porque en Francia había población antes de que llegaran los francos, porque en Italia había población antes de que llegaran los lombardos, porque en España había población antes de que llegaran los visigodos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en estos lugares? Pues obviamente lo que sucedió es un conflicto. Las tribus francas se fueron estableciendo su poder y los reyes francos creyentes del arrianismo, todos ellos, y entra un conflicto en la misma sociedad, ¿no? En donde hay un rey franco que cree en el estilo arrianismo del cristianismo, y hay una población romana que cree en el catolicismo al estilo romano. Esto generará tensiones sociales, esto generará una problemática dentro de Europa. Y entonces, pues mientras Europa discute qué tipo de cristianismo es el que debe de seguir, en Irlanda el cristianismo está llegando tarde, está llegando sin conflicto y está llegando sin herencia romana directa. Mientras Europa pierde sus ciudades, Irlanda nunca las tuvo. Entonces, por eso Irlanda puede crear desde cero algo completamente nuevo, algo diferente. Mientras Europa discute sobre las creencias aceptables, Irlanda reestructura la forma de vivir el cristianismo, pero no reestructura los dogmas. Mientras en Europa la alfabetización se pierde, Irlanda siempre vivió a partir de la tradición oral. Y mientras Europa destruye el conocimiento, se pierde el conocimiento, los monjes irlandeses aprenden a escribir y aprenden y copian los textos más importantes. Por eso el monasterio irlandés se convirtió en una parte importantísima del rescate de la cultura europea, en una parte importantísima del rescate del cristianismo, ¿no? Y por eso Irlanda se convirtió en una enorme influencia después hacia el cristianismo europeo. Todo esto a partir de los monasterios. Ahora, los monasterios, dijimos, los monasterios no fueron un invento irlandés.
Los monasterios no nacieron en Irlanda. De hecho, los monasterios nacieron en el desierto y de ahí viajaron hasta el fin del mundo, ¿no? Siglos 3 y 4, el cristianismo está en formación y algunos cristianos toman la decisión radical de alejarse del mundo. Y principalmente, pues se alejan a las zonas desérticas, desde luego, ¿no? Es muy común en Siria y en Egipto. Y ahí, bueno, pues aparecen personajes de la importancia de San Antonio Abad. Estos personajes que se van al desierto, pues son los famosísimos ermitaños, ¿no? Básicamente viven solos, ayunan, rezan y se dedican a platicar con Dios, a la contemplación divina, ¿no? Y su idea central es muy simple: si el mundo me corrompe, pues me alejo del mundo. Y de esta manera no me corrompo al alejarme del mundo. El problema, no cualquiera puede vivir solo. Y entonces, pues de estos personajes que tienen esta idea del ermitaño, pero no tienen esta capacidad de irse al desierto y de vivir solos en el desierto, empiezan a aparecer comunidades, ¿no? Comunidades que básicamente, pues la idea es la misma idea del ermitaño, claro está, nos alejamos del mundo, nos alejamos de la corrupción del mundo y nos dedicamos al rezo, nos dedicamos a la vida comunitaria, pero en equipo, juntos. Y trabajamos juntos y de esta manera nos apoyamos entre nosotros, ¿no? Claro, para que estas comunidades puedan existir, lógicamente se tienen que generar una serie de reglas muy claras de vida, trabajo y oración. Y entonces empiezan a convertirse en una comunidad organizada. Y eso es el monasterio, ¿no? Entonces, así es como va pasando la idea, pasa del desierto al Imperio Romano. Se adapta y poco a poco van tomando reglas claras. Aquí es muy importante, desde luego, San Benito de Nurcia, ¿no? Que crea todo lo que es la norma benedictina, y que es la norma por la que se empiezan a regir ya poco a poco todos los monasterios en el mundo. Ujú. Este, ¿no? Y el monasterio deja de ser un refugio y se va convirtiendo en una institución perfectamente bien establecida, con normas claras, con un sistema muy claro de funcionar. Las comunidades religiosas empiezan a ir llevando el concepto de monasterio a lugares más lejanos, siempre con la misma idea, ¿no? Reunir a un grupo de personas que quieren alejarse del mundo para dedicarse a la oración, para dedicarse al estudio de la religión, para dedicarse a la contemplación de lo divino, este, rompiendo con la tentación, con lo mundano. Esa es la gran idea del monasterio. ¿Mm? Irlanda no copia a Roma, Irlanda reinterpreta. ¿Mm? Pero el modelo pues va pasando, ¿no? Ujú. Y el cristianismo llega con San Patricio y llega con otros misioneros, desde luego. Pero la característica es: Irlanda no tiene ciudades, no tiene diócesis fuertes, y entonces adapta el modelo monástico como base. Los cristianos irlandeses, pues empiezan o a convertirse en monjes e irse a vivir en vida monástica, o a establecerse cerca de estos monasterios, para tener un párroco, para tener una iglesia, para tener, pues todo el servicio que implica el convertirse al cristianismo, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo muy importante. En Europa, el monasterio es un complemento de la ciudad, o incluso el monasterio busca irse lejos de la ciudad. En Irlanda, no. En Irlanda, el monasterio se convierte en la estructura principal.
El resultado se multiplican por toda la isla y se vuelven centros religiosos, centros culturales y centros políticos. Lo que en Europa era una opción, en Irlanda se convierte en el sistema. Entonces, los monasterios, curioso, nacen en el desierto, se organizan en Roma, pero en Irlanda encuentran su forma más poderosa. Al nunca haber sido parte del sistema imperial, pues Irlanda no hereda una red de ciudades, no hereda una administración centralizada. Y por eso el monasterio cambia completamente su significado y entonces el monasterio ocupa el centro de poder. Se adaptan al sistema tribal, no dependen de un estado, pueden surgir en cualquier territorio. No necesitan una autorización ni de la ciudad, ni de la diócesis, ni del obispo, porque no hay nada de eso. Entonces simplemente pueden aparecer y se adaptan perfectamente a este sistema tribal, ¿no? Y entonces donde no hay ciudades, el monasterio repentinamente se va a convertir en el centro del mundo. El monasterio irlandés se convierte en una mini ciudad. Es el centro religioso, ¿no? Oración, vida espiritual, formación cristiana, desde luego, es el centro educativo, ahí se aprende latín. El latín finalmente, claro que llega a Irlanda, pero llega como la religión del cristianismo, no como la religión del imperio, como la lengua del cristianismo, perdón, no como la lengua del imperio, sino como la lengua del cristianismo. ¿No? Además, desde luego, en estos centros educativos se copian textos, hay formación intelectual, ¿no? Y pues ahí es donde nacerán los futuros guardianes del conocimiento. Claro que se convierten en un centro económico, agricultura, ganadería y producción. La idea principal del monasterio es ser autosuficiente. Pero incluso pues llegan más allá de ser autosuficientes, ¿no? No solamente generan para ellos, sino incluso generan para la comunidad que está alrededor de ellos. Entonces se vuelven un centro económico donde hay agricultura, donde hay ganadería, donde hay producción de diferentes cosas, ¿no? Este, y la gente se establece alrededor de los mismos y se vuelven un centro político, influyen en reyes, median en conflictos y desde luego acumulan poder, ¿no? Entonces, poco a poco lo que sucede es que el monasterio no solo reza, el monasterio también empieza a gobernar. Diferencia clave con Europa. En Europa continental están las ciudades heredadas de Roma, los obispos ligados a toda la estructura urbana. En Irlanda lo que hay es una red de monasterios independientes entre sí, distribuidos por toda la isla. No hay una capital, hay una red viva de centros de poder. La consecuencia, gran flexibilidad, expansión rápida e influencia descentralizada. Y, pues curioso, de Roma a Irlanda y de Irlanda a Europa. Personajes importantes como San Columbo. San Columbo funda el monasterio de Iona en Escocia. O San Columbano, que sale de Irlanda y lleva el modelo monástico irlandés al continente y funda monasterios en Francia y en Italia.
Y no solo exportan la fe, exportan la disciplina, exportan el sistema de vida que aprendieron en Irlanda. Entonces, pues sí, de Roma a Irlanda y de Irlanda a Europa. Y así los monjes irlandeses se van a convertir en los nuevos intelectuales de Europa. Porque mientras Europa pierde su memoria, Irlanda se convierte en su archivo, ¿no? Tras la caída del Imperio Romano, los libros pues prácticamente desaparecen, pero los monasterios de Irlanda empiezan a rescatar este conocimiento. El Imperio Romano pues cae y empieza una serie eterna de guerras internas, ¿no? Después de 476, pues ¿qué es lo que pasa en el continente? Guerra constante. Reinos, reinos inestables, ciudades debilitadas, inseguridad, inseguridad permanente. El impacto cultural es enorme. Las bibliotecas son abandonadas, la educación entra en crisis, menos gente cada vez sabrá leer y escribir, y Europa no es que se quede sin cultura, deja de producir cultura. ¿Por qué Irlanda es diferente? Pues por el aislamiento. Oh, gran ventaja, no fue invadida por Roma, tampoco sufrió las mismas guerras que sufrieron en el continente, tampoco los pueblos bárbaros llegaron a Irlanda, no hay ciudades que colapsen y el resultado pues es una estabilidad relativa. La red de monasterios pues, se va estableciendo y funcionan como estos centros religiosos, educativos. Irlanda no tiene ciudades que perder, entonces pues pudo conservar Europa fue, lo que Europa fue perdiendo. El trabajo de los monjes, por supuesto, se convierte en algo importantísimo. ¿Qué hacían los monjes? Pues no nada más rezaban, ¿no? También una función importantísima de los monjes es copiar textos. O sea que copiarán la Biblia, copiarán diferentes escritos cristianos, pero también copiarán muchísimas obras latinas. No solamente van a copiar lo religioso, ¿no? Realmente también muchas obras de grandes escritores romanos, muchos conceptos de la filosofía de Grecia y de Roma van a ser copiados por estos monjes, ¿no? O sea que su chamba es preservar el conocimiento clásico, la filosofía, la historia, la literatura. Muchos textos sobreviven porque alguien los copió, ¿no? Porque además, pues, contrario a lo que se piensa, los libros no son eternos. Si no los copia alguien, pues, se deterioran y se pierden y desaparecen, ¿no? El scriptorium, uno de los espacios más importantes del monasterio, ¿no? Es el espacio dentro del monasterio donde se da este trabajo manual, lento y meticuloso de copiar letra por letra. Ahora, en realidad es de copiar, de decorar y de corregir. No se copia íntegramente o no necesariamente se copia íntegramente, ¿no? En condiciones de frío, luz limitada, horas interminables, ¿no? Copiar un libro, desde luego, era un acto de fe y de paciencia impresionante, pero para el monje, pues nada de esto es un problema, ¿no? Estos manuscritos iluminados con decoración compleja, que como decía, no necesariamente se copian
íntegros, ¿no? Hay que ilustrarlos, vienen ilustrados desde la cultura romana, desde luego, pero hay que ilustrarlos. Y entonces muchas veces ahora se ilustran, pero se ilustran con símbolos celtas que se pueden reinterpretar dentro del cristianismo. Una de las obras icónicas es el libro de Kells, ¿no? Que son evangelios con una decoración increíble, con detalles súper minuciosos. Entonces, no solo copian el conocimiento, desde luego lo convierten en arte, pero además, por supuesto, en realidad cada copia en cada región también adapta su sabor especial, ¿no? También adapta ciertas simbologías, también adapta ciertas maneras para que puedan ser interpretados en ese lugar. Y desde luego la gran pregunta es si realmente salvaron la civilización los irlandeses. Eso lo vamos a ver más a profundidad un poquito más adelante, ¿no? Pero desde luego hicieron una chamba importantísima, preservaron textos claves, mantuvieron la tradición escrita y formaron intelectuales. No fueron los únicos, pero su chamba fue muy importante. ¿No? Decíamos, una de las obras maestras es el libro de Kells, ¿no? Creado por monjes irlandeses alrededor del año 800 después de Cristo. Evangelios escritos en latín, son más de 300 páginas de texto y de iluminación y de dibujos. Y cada página es una mezcla de fe, arte y conocimiento súper importante, ¿no? Entonces, Irlanda se convierte en centro cultural sin proponérselo, ¿no? Simplemente pues llegó, se dio. Los monjes son copistas, son intelectuales, son guardianes, ¿no? Y gracias a ello, Europa no pierde completamente su memoria, ¿no? Gracias a ellos se recupera una parte importante, se preserva una parte importante del cristianismo y también se modifica, desde luego, ¿no? Una característica del libro de Kells, desde luego, es que son símbolos cristianos con tradición celta unidos en una armonía diferente. Entonces viene la misión inversa. Ahora Irlanda reevangeliza Europa, ¿no? Irlanda recibió el cristianismo de Europa y luego lo reexportó a Europa. ¿Por qué? Porque en Europa entró el arrianismo, también hubo una repaganización europea, desde luego, también muchos ritos paganos volvieron a tomar control, hubo una fragmentación enorme, y desde Irlanda empezaron a salir hombres con libros y pues nuevamente a llevar este conocimiento que les vino de Europa finalmente y que lo regresan a Europa, ¿no? Ellos van a empezar a fundar también monasterios europeos, claro está, ¿no? Em, el contexto continental, pues sí, se cayó el Imperio Romano, inestabilidad política, mezcla de creencias, ¿sí? Claro, además hubo zonas de Europa que nunca fueron completamente cristianizadas y entonces pues que regresaron a sus prácticas locales, ¿no? Y hubo una repaganización parcial, ¿no? Este, hay una falta de estructura sólida, hay una falta de educación religiosa, hay un clero débil o inexistente en algunas zonas, ¿no? Entonces Europa era cristiana, en teoría no era del todo cristiana en parte, en práctica, ¿no? Después de la caída romana, pues desapareció el gobierno, desapareció el orden, las ciudades se debilitaron, los caminos dejaron de ser seguros, los reinos desaparecieron, los reinos, perdón, van poquito a poco apareciendo, ¿no? Y pues lo que antes era un sistema se vuelve fragmentos.
Y conforme ese orden desaparece, la religión también tiene su crisis, ¿no? El cristianismo romano dependía de las estructuras, dependía de los obispos, dependía de las iglesias organizadas, dependía de una educación religiosa, dependía de una comunicación entre regiones. Y pues ahora todo esto ya no funciona igual. No por persecución, por abandono. Ya hay regiones donde el cristianismo nunca se había consolidado del todo, ¿no? Y otras en donde la gente empieza a volver a lo que ya conocía antes, y empieza a haber una mezcla incluso de cristianismo con ritos, con tradiciones paganas que nunca desaparecieron del todo, ¿no? Es una repaganización parcial. No, Europa no deja de ser cristiana del todo, pero se deja de vivir gran parte del cristianismo. La falta de estructura a la que Europa estaba acostumbrada, pues es lo que trae finalmente, ¿no? Este, y Irlanda, pues al contrario, Irlanda estaba construyendo una versión más disciplinada, más organizada y que finalmente está lista para salir al mundo. No es que Europa necesitara una conversión, Europa ya estaba convertido. Europa necesitaba una reconstrucción espiritual. Y esa va a ser la chamba de los monjes irlandeses. Motivación, pues, y el ideal monástico irlandés. Peregrinar por Dios, uno de los principios básicos de San Patricio, porque para evangelizar Irlanda, pues tuvo que peregrinar, abandonar la tierra propia y vivir en misión constante. Entonces, ese mismo ideal que fue el que hizo que San Patricio se moviera por toda Irlanda para evangelizar, es el que va a hacer que ahora los monjes irlandeses salgan a Francia, a Alemania, a Italia y que se empiecen a establecer en zonas fronterizas, en zonas rurales, en lugares olvidados, y empiecen a volver a llevar el cristianismo. ¿Qué hacen? Fundan monasterios con el estilo irlandés, ¿no? Enseñan, predican, organizan comunidades y crean orden. Donde llegan los monasterios, básicamente la característica es que donde llegan los monasterios crean orden. Columbano, decíamos, fue uno de estos misioneros importantísimos, ¿no? No fue un misionero cómodo, fue un reformador incómodo que obligó a Europa a tomarse nuevamente en serio su fe. Columbano tuvo que huir de más de un lugar, desde luego. Este personaje nace alrededor del año 543 en Irlanda y se forma en monasterios y aprende la disciplina, aprende la vida espiritual, ¿no? Aprende el estudio obligatorio desde luego, ¿no? No viene del mundo romano, viene de una cultura monástica total. Y bajo este concepto de peregrinar por Cristo, abandona su tierra por Dios, nunca más regresa a su tierra y entrar a vivir en misión permanente. Claro, no viaja por curiosidad, viaja porque cree que Europa necesita lo que Irlanda ya tiene, cree que Europa necesita esta reevangelización. Y llega a Galia, actual Francia, ¿no? Y encuentra un cristianismo débil, un clero relajado, una serie de prácticas mezcladas con tradiciones locales, y empieza a pronunciarse en contra de todo eso y empieza a pedirle a la población que se reeduque y que retome las prácticas del cristianismo. Funda un monasterio en Lexiul, Francia, que se convierte en un centro enorme y que forma a muchos monjes y que trae discípulos, y otro en Bobbio, Italia.
No era un diplomático, desde luego, y se dedica a criticar a obispos locales, a señalar la corrupción, a criticar a reyes locales, a denunciar la relajación de la moral, y esto hace que muchas veces sea expulsado de territorios y tenga que huir y tenga que moverse constantemente, pero también esto hace que vaya llevando su prédica por todo donde puede. O donde no puede, ¿verdad? Y de donde lo corren y de donde tiene que huir, desde luego. Cambia el tono del cristianismo, debilitado que se vivía, desde luego, ¿no? Que pues era flexible, adaptado, superficial, ¿no? Y después, pues con los monjes irlandeses, pues lo van haciendo más disciplinado, más estructurado, más exigente. Forman generaciones de monjes y influyen en toda la organización eclesiástica y fortalecen la vida monástica en Europa. Por supuesto, no fue un personaje querido por todos, no era un personaje fácil, no era un personaje suave, pero era lo que necesitaba Europa en ese momento. Y entonces así vemos cómo va llegando ahora el modelo irlandés a Europa, ¿no? Que exportan religión, exportan su modelo de organización y exporta el monasterio como centro, con disciplina estricta, con estudio y copia de textos, con vida comunitaria fuerte. Y entonces estos monasterios que traen la ideología de Irlanda, pues logran como resultado esta revitalización del cristianismo y forman nuevos centros culturales y van expandiendo esta educación que se había perdido en Europa. Europa no solo recupera la fe, recupera el orden. Y Irlanda pasa de una isla periférica a un referente espiritual en Europa. No tiene imperio, ejército, poder político central, pero tiene influencia cultural y autoridad espiritual. Entonces, pues sí, desde una isla que Roma nunca dominó, salieron los hombres que ayudaron a reconstruir Europa después de la caída del Imperio Romano, con fe, con disciplina, con conocimiento, estableciendo su sistema dentro de las diferentes regiones europeas. Irlanda deja de ser pasiva y se vuelve activa. Y ahora Irlanda exporta monjes, exporta cultura, exporta toda la estructura y de esta manera influye en la reconstrucción de Europa. Por eso Irlanda no solamente um, conservó la civilización, sino que pues la volvió a encender, ¿no? Así es muy interesante, ¿no? Este fenómeno de cómo lo que no sucedió se vuelve una parte importante de la historia. Al no haber pertenecido al Imperio Romano, pues nunca se romanizó, nunca creó ciudades, nunca creó una estructura central de poder, siguió viviendo en base a la cultura de los celtas, de los druidas, de la tradición oral. Y esto hizo que cuando el cristianismo llegara, tomara su característica especial irlandesa basada en el monasterio. Y esto hizo que cuando Europa cayó, pues así como los romanos nunca quisieron ir a Irlanda, pues los pueblos bárbaros tampoco tuvieron el menor interés en ir a Irlanda, ¿no? Y de esta manera, Irlanda conservó su esencia y creó un cristianismo con unas características especiales
y creó este concepto basado en el monasterio, ¿no? Y desde luego, este concepto del monasterio después se fue a Europa. Una característica muy, muy interesante, ¿no? El monasterio que originalmente implica al monje que está huyendo del mundo, al monje que se está yendo a vivir una vida de pobreza, una vida aislado, curiosamente termina por convertirse en un centro económico, termina por ser un gran generador de riqueza, ¿no? Este, y termina por ser un gran centro de poder, ¿no? El monje que buscaba alejarse del mundo se convirtió en el centro del mundo. Profesor, estos fueron los primeros monasterios en Europa, entonces dice que empezaron en el desierto, ¿no? Sí, Pero antes de que regresaron ahí, bueno, que fueron para allá los irlandeses, eh, ¿no existían monasterios de algún tipo? sí, sí, sí. El monasterio existe en Europa. El monasterio pasa del desierto hacia Europa y hacia Irlanda. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con la caída del Imperio Romano, el estilo de vida que tenía Roma hace que se dañe todo. Y esto obviamente daña al monasterio. El monasterio romano es una estructura que está acostumbrada a depender de un poder central que desaparece. Entonces, no es que los irlandeses hayan inventado el monasterio en Europa. El monasterio fue saliendo del desierto, hubo monasterios en Europa, hay otro lugar donde se generan muchísimos monasterios es en Grecia, ¿no? Em, pero cuando cae la estructura del Imperio Romano, el monasterio europeo pierde mucho porque pierde este poder central, pierde esta estructura que le daba vida. Lo que es importante en Irlanda no es el monasterio en sí, es la forma en la que el monasterio funciona en Irlanda, porque el monasterio en Irlanda sí funciona completamente aislado del poder porque no hay un poder. El monasterio en Irlanda funciona de una forma muy autónoma, porque no hay un poder central. Nunca dependió de una ciudad, porque no había una ciudad. Entonces, Tampoco por eso es que llegaba luego regresa de poder Irlanda a del Europa. Papa. ¿Perdón? ¿Cómo estaba el Papa en ese momento? ¿Cómo estaba el poder del Papa? Ante la caída del Imperio Romano, el Papa pierde absolutamente todo su poder. Digo, lo irá recuperando durante la Edad Media, ¿no? Lo irá recuperando durante la Edad Media hasta el punto en el que hacia los años 1300, pero ya estamos hablando de muchísimos años después, hacia los años 1300, se da incluso esta situación de la querella de las investiduras, en donde el Papa discute quién es el verdadero poder europeo, si el emperador del Sacro Imperio Germano o el Papa, ¿no? Y quién debe de estar sometido a quién. Pero para eso ya pasaron 1000 años en Europa, ¿no? Ante la caída del Imperio Romano, el Papa pierde su poder, ¿sí? Pierde su poder en Europa, pierde su poder en Italia. Y poquito a poco, o sea, tienen un poder moral importante. eh, los pueblos bárbaros le van tomando respeto al Papa. El Papa incluso logra ser un mediador, logra ser un negociador importante, ¿no? Este, ay, fue León. Ah, se me olvidó qué número de León, pero fue un Papa León el que evita que las tropas de Atila penetren a Roma.
pero no lo evita por su poder como papa, no lo evita porque pueda movilizar ejércitos, en realidad lo evita por su capacidad de negociación, ¿sí? Lo evita porque logra negociar con Atila y logra convencerlo de que no entre, de que no saquee, de que no incendie Roma. Entonces sí tiene esta capacidad, desde luego, es un personaje que tiene una capacidad de negociación importante, pero todo su poder real lo pierde. Y en realidad el papado no va a recuperar su poder hasta que hasta que los francos, a partir de Clodoveo, se conviertan al cristianismo, al cristianismo católico, abandonen finalmente la fe arriana y se conviertan al cristianismo católico, al cristianismo romano, y entonces Clodoveo le va a prestar sus ejércitos al Papa. Y ese es el germen de donde poco a poco va a nacer el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Pero estamos hablando de muchos años después. Hay un periodo importante en donde el poder papal, pues prácticamente se esfumó. De hecho, muchos intérpretes y estudiosos de los simbolismos eclesiásticos dicen que una característica de los leones es que han entrado en momentos de crisis eclesiástica y que han tomado un papel importante de defensa a, a los aspectos de la fe que debe de cuidar el cristianismo. Y entonces, pues que el simbolismo de que el Papa haya tomado el nombre de León implica que considera que la Iglesia está en una crisis que requiere de un personaje que defienda los valores eclesiásticos y que defienda a la Iglesia ante una situación compleja. ¿No? Entonces tenemos ahí un periodo de vacío en el poder papal que se recuperará cuando los francos se conviertan en los defensores del Papa porque Clodoveo se convierte al cristianismo. Pero mientras en todo ese vacío de poder europeo, pues el arrianismo tomó un papel muy importante. De hecho, el arrianismo iba claramente destinado a convertirse en la religión. Gracias a que Clodoveo se convierte y dice, no, aquí todos somos católicos romanos y esa es la fe que vamos a defender y los ejércitos francos defienden la fe de la Iglesia romana. Si no, era muy probable que el cristianismo se perdiera completamente, ¿no? Pero entonces en ese vacío de poder, los monasterios que regresan de Irlanda a Europa, pero con los monjes europeos que tienen esta capacidad de no depender de un poder central, de generar conventos completamente, monasterios completamente autónomos, que traen sus libros copiados de mucho de lo que se perdió en Europa por la destrucción y las guerras entre los bárbaros. Entonces, por eso, en cierta manera, porque ahorita también vamos a ver que no es absoluto, desde luego, ¿no? Pero en cierta manera, Irlanda regresa este conocimiento europeo a Europa, ¿no? Y decimos en cierta manera, desde luego, porque, bueno, sí, el mito, ¿no? Irlanda salvó la civilización. Ujú. Pues esto se convirtió en una idea bonita, casi romántica, ¿no? Que cuando Europa se hundía en la oscuridad, pues esta isla al borde del mundo salvó a la civilización europea y pues qué tanto de esto es verdad
o qué tanto de esto es exageración. Desde luego los irlandeses están muy convencidos de que es la neta del planeta, ¿no? Y por eso tenemos libros completamente modernos, como este de Thomas Cahill, ¿no? Que claramente se llama ¿Cómo los irlandeses salvaron la civilización, ¿no? ¿Mm? Y que precisamente, pues sí, lo que narra es esta historia, ¿no? Este momento en el que efectivamente, pues todo lo que hemos platicado, está muy, muy claro en este libro de Thomas Cahill, ¿no? Como en este momento en el que el Imperio Romano cayó y la civilización y el cristianismo estuvieron en peligro en Europa, pues en Irlanda nacieron los monasterios, copiaron el conocimiento y luego los mismos monjes irlandeses se fueron a predicar por toda Europa y llevaron sus libros y recrearon este cristianismo europeo y sobre todo, pues gracias a ellos no se pierde el conocimiento. Entonces, lo que sí es verdad, pues preservaron textos muy importantes, desde luego. Los textos irlandeses copiaron y copiaron mucho, y copiaron la Biblia, y copiaron textos cristianos, y copiaron obras latinas. Y claro que un texto que no se copiaba desaparecía. Entonces, sí, sí fue importantísima la labor de estos monjes irlandeses, ¿no? Ujú. Mantuvieron la tradición escrita en un momento donde leer se estaba volviendo raro, donde escribir era todavía más raro, ¿no? Los monjes irlandeses siguieron enseñando, siguieron escribiendo y siguieron formando intelectuales. Entonces, en un momento de un vacío de poder muy fuerte en Europa, es curioso, ¿no? Porque es un vacío de poder en Europa que se salva gracias a un vacío de poder en Irlanda. El problema es que Europa estaba acostumbrado a un poder, entonces este vacío de poder es dramático para su civilización, e Irlanda era todo lo contrario. En Irlanda no existía un poder, nunca estuvieron acostumbrados a la existencia de un poder, y esta inexistencia de poder generó que el monasterio tomara todas estas características especiales que lo convierten en un centro de poder, ¿no? Entonces, claro, la chamba de estos monjes irlandeses fue muy importante. ¿Exportaron el modelo? Sí, sí, exportaron el modelo. Los monjes viajaron y fundaron monasterios y llevaron sus libros y regresaron el conocimiento, ¿no? Lo conservaron y lo difundieron. Y muy probablemente sin ellos, pues muchos textos no hubieran llegado a nuestros días. Ahora, la otra parte importante, claro está, no fueron los únicos, ¿no? Esa es la parte, pues, exagerada, ¿no? No fueron los únicos, desde luego, porque también existía el imperio bizantino, ¿no? Y el imperio bizantino conservó el poder romano. El imperio bizantino, pues, es el imperio romano de Oriente, ¿no? Y como el Imperio Romano de Oriente trae toda la tradición romana, trae todo el funcionamiento, este, todo el funcionamiento romano, ¿no? De hecho, lo que se vive es una situación histórica muy confusa, muy complicada, ¿no? Porque incluso durante muchísimo tiempo no existió un emperador en Europa, porque en cierta forma Europa consideraba que el emperador estaba en Oriente. Claro, un emperador al que nadie consultaba, al que nadie pelaba, que no tenía ningún poder y que en Occidente no servía para nada, ¿no? Pero que hizo que no se constituyera un imperio,
nuevamente en Occidente. Cuando Carlomagno se declara emperador, lo primero que hace es decirle al emperador bizantino, oye, pues dame chance, porque necesitamos este poder en en la parte occidental. ¿No? Es este periodo bien complejo que es el periodo del imperio inexistente, ¿no? Donde ya cayó el imperio romano, pero el fantasma del imperio romano ahí anda en Europa. No sirve para nada más que para que no se genere un nuevo emperador, ¿no? Y tengamos que esperar hasta los años 800, ya en tiempo de Carlomagno, para que surja un sacro imperio nuevamente, ¿no? Este, y para que este sacro imperio, pues, vuelva a empezar a recuperar los conceptos de la iglesia y demás, ¿no? Y para que el poder del papado vuelva a ser un poder gigantesco a partir del apoyo con el Sacro Imperio, ¿no? Que luego Oriente y Occidente se pelearon eclesiásticamente también y surgió la iglesia ortodoxa y todas estas situaciones, pero básicamente en estos momentos de la Europa, de la fragmentación europea, de la destrucción del conocimiento, de la pérdida del poder en Europa y demás. Sí, Irlanda hizo un papel importantísimo, pero también estaba ahí el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino, como conserva su estructura romana, también se convierte en un conservador de bibliotecas, en un copiador de textos, ¿no? Y también, y ellos además tienen una continuidad institucional. Entonces, mientras Occidente colapsaba, Bizancio seguía funcionando. Y tan importante es la conservación del conocimiento del Imperio Bizantino, como importante es la conservación del conocimiento de los irlandeses, ¿no? Y de la misma manera también los monjes, los monjes bizantinos también viajarán hacia Europa, ¿no? Decía, Grecia también es un lugar importantísimo de monasterios, porque tiene muchísimas zonas inaccesibles. Pero el monasterio griego sí se caracteriza mucho más por el aislamiento, a diferencia del monasterio irlandés, que empieza siendo un centro de aislamiento, pero se convierte en un centro de poder. El monasterio griego sigue siendo un centro de aislamiento, pero es un centro de conocimiento, eso sí. Y también hubo otros centros en Italia, en el sur de Francia, ¿no? Y algunas ciudades sobrevivieron. O sea, Europa no se quedó completamente a oscuras. Perdió mucho con la caída del imperio romano, pero tampoco se quedó completamente a oscuras. Entonces, sí es importante el papel de Irlanda, pero sí es exagerado el título de cómo Irlanda rescató el conocimiento, ¿no? ¿Mm? En realidad, Irlanda no salvó todo. De entrada, sí hay muchos textos que sí se perdieron, sí hay muchas obras que sí desaparecieron para siempre, ¿no? La baja Edad Media, pues sí fue un apagón muy fuerte, no total, ¿no? Pero pues no hubo una conservación perfecta ni mucho menos. Entonces sí, la chamba de lo que se conservó, Irlanda tiene un papel importantísimo, pero del otro lado también está el Imperio Bizantino, que también tiene un papel importantísimo, y luego ambos reexportaron este conocimiento hacia Europa. ¿De dónde viene el mito? Bueno, el mito viene de los irlandeses, desde luego, ¿no? Que pues claro que les gusta sentirse importantes, ¿no? Y viene también de las narrativas modernas, en donde nos gustan las historias de héroes, villanos y salvadores. Y entonces, pues Irlanda encaja bien bonito en esta historia de héroes, villanos y salvadores, ¿no? Aislada, espiritual, intelectual. ¿Mm? Pero claro que es una realidad muchísima más compleja, ¿no? Entonces, ¿Irlanda salvó la civilización? No. Pero sin Irlanda, la civilización que conocemos sería distinto y probablemente sería más pobre. Sí.
No solo Irlanda salvó la civilización, pero hizo un papel muy importante, ¿no? Entonces, no es única, no es total, pero sí es decisiva y sí es muy importante dentro de su contexto. No fue la única guardiana, pero fue una guardiana muy importante del conocimiento europeo. No salvaron toda la civilización, pero ayudaron a que no se perdieran muchas cosas. Sí fue clave, no actuó sola. La historia es más compleja que el mito, desde luego, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la historia no necesita héroes absolutos, ¿no? Este, entonces, pues sí, entender cómo se sostuvo el conocimiento, el papel que jugó Irlanda, que es muy importante en un momento en el que todo parecía caerse, pero pues entender que tampoco es Irlanda la gran salvadora del conocimiento europeo, aunque a los irlandeses les gusta mucho pensar que sí. La vida monástica es importantísima en todo este proceso, ¿no? Porque es esta vida de disciplina, de aislamiento y de poder. ¿No? La vida monástica no era un retiro cómodo, desde luego, era una forma muy radical de vivir, muy complicada, que terminó dándoles un poder increíble a los monjes, ¿no? Este, sí, nos imaginamos los conventos súper silenciosos, ¿no? Paz, tranquilidad, pero no, en Irlanda medieval ser monje era una de las decisiones más duras que se podía tomar, ¿no? Este, ujú. ¿Cómo es la vida monástica? Pues es una vida extrema, desde luego, con ayunos severos, comían poco, dietas austeras, en algunos casos se echaban días enteros sin alimento, ¿no? Por supuesto, no por pobreza, por disciplina dentro del monasterio. Aislamiento total, celdas pequeñas, muy poca interacción entre ellos, separación del mundo, ¿no? Incluso algunos monasterios pues buscaron islas en lugares inhóspitos para que fuera dificilísimo llegar, porque mientras más lejos del mundo, más cerca de Dios. Trabajo continuo, horas copiando textos, sin descansos, en condiciones difíciles, frío, humedad, poca luz, ¿no? Porque la fe se demostraba con resistencia, ¿no? La rutina monástica, pues el día típico implicaba oración varias veces al día, mucho trabajo manual, copiado de textos y estudio. No hay tiempo libre, desde luego, el tiempo del monje le pertenece a Dios y Dios es bien explotador. Pues los monjes no tienen tiempos libres, no tienen descanso. Pero es en Irlanda donde la historia se pone muy interesante, ¿no? Porque estos personajes que se alejaron del mundo acumularon muchísima riqueza. ¿No? Vivieron en tierras donadas por reyes, producían, tenían una gran producción agrícola, comerciaban con los alrededores y esto les generó un crecimiento económico bien importante. Y muchos monasterios se volvieron muy ricos y muchos monasterios controlaron recursos muy importantes. Y entonces tuvieron una influencia política enorme porque se convirtieron en consejeros de reyes. Se convirtieron en mediadores de conflictos, influyeron en en las decisiones. Entonces ya no eran solamente religiosos. Curioso, estos personajes que intentaron alejarse del mundo terminaron siendo actores políticos. Y entonces el que controlaba un monasterio tenía muchísima influencia sobre el poder, ¿no? Y entonces pues aparecen las grandes contradicciones de la historia, ¿no? Dos realidades. Sí, el monasterio vivía con una espiritualidad brutal, ayuno, aislamiento, disciplina, pero también vivía con mucha riqueza y con mucho poder y con mucha capacidad de influencia.
¿no? Renunciaban al mundo, pero el mundo terminaba llegando a ellos. Y desde luego, pues sí, es muy difícil vivir fuera del poder cuando la gente empieza a darte poder. Y entonces las órdenes monásticas sí se convirtieron en órdenes muy poderosas, ¿no? Nacieron como espacios de renuncia y se convirtieron en centros de influencia. ¿Por qué? Pues porque en un mundo caótico los que tienen orden tienen poder. Y el monasterio lo que tiene es un orden brutal. Era una vida muy extrema, era una vida muy incómoda, muy exigente, pero esa disciplina terminó por generar riqueza, influencia y poder. Ahora, algo bien importante, ¿no? Los monjes no eran ricos, los monasterios sí. Ujú. Los monjes no, los monjes vivían con toda la austeridad posible. El monasterio y la orden monástica llegaba a acumular mucha riqueza. Y otro punto importante, las órdenes mendicantes, aunque tenían dinero, no usaban el dinero para vivir en comodidad, usaban el dinero para construir más monasterios y usaban el dinero para peregrinar más lejos y usaban el dinero para llevar la fe a más lugares. O sea, no es un sistema de hipocresía, ¿no? Ujú. Este, Irlanda no se volvió importante solo por su fe, se volvió importante porque convirtió esa fe en todo un sistema y en toda una estructura súper interesante, ¿no? Y Irlanda entonces funcionó a partir de sus monasterios, eh, em, se convirtió a partir de sus monasterios y siguió viviendo todavía durante mucho tiempo en estas comunidades de druidas, de clanes, de reyes múltiples, ¿no? Aislada, alejada del mundo, hasta que finalmente Irlanda, desde luego, viva su primera crisis. Y además, claro que es al mismo tiempo una crisis muy importante porque también reorganiza, reconvierte y recrea a Irlanda, que fueron los vikingos, ¿no? Al final, claro que todo ese sistema era vulnerable. En el siglo VIII empiezan a llegar los vikingos y los monasterios son la víctima perfecta de los vikingos. Tienen una estructura importante, tienen oro, tienen libros, tienen poder, tienen riqueza, y a los vikingos pues les interesaba saquear a estos monasterios, ¿no? Eran el blanco perfecto, estaban aislados, no tenían defensa militar y tenían muchísima riqueza. Entonces sí, la consecuencia fue una destrucción muy grande de monasterios, pérdida de libros y manuscritos, pero estos libros y manuscritos ya habían sido reexportados de Irlanda a Europa, desde luego, ¿no? Con los vikingos se termina esta edad dorada europea, ¿no? Lo mismo que hizo a Irlanda grande e importante, es lo mismo que la hizo vulnerable. Los vikingos pues, se encontraron en los monasterios y se convirtió Irlanda en una de las zonas más atacadas por los vikingos, ¿no? Claro, los vikingos no venían a aprender, venían a conquistar. Y bueno, pues la próxima semana, desde luego, pues vamos con los vikingos, ¿no? Y datos muy importantes, sí destruyeron mucho, pero no solamente destruyeron, también se quedaron. Y entonces también generaron un cambio importantísimo en Irlanda. Pero pues eso ya nos toca la próxima, la próxima semana. Muy Muy bien, bien. pues muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, profesor.